Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Giselle Mobayet y Cruzmila Ramos les estaremos acompañando en los próximos 60 minutos. Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cruzmila? Feliz día para ti y para toda Venezuela. Un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Vamos a comenzar de inmediato. El presidente Nicolás Maduro afirmó que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia se encuentran en una etapa difícil. Añadió que desde el vecino país se intenta fomentar una campaña en contra de los venezolanos, los ciudadanos venezolanos. Veamos. ¿Qué pasaría si los pueblos de nuestra región se mantuvieran enfrentados y divididos? Fíjense lo que han hecho en Colombia. Una oligarquía mafiosa y asesina ha tomado el control de la política y del Estado. Y lo que ha hecho es traer odio, xenofobia y división entre dos pueblos hermanos, hijos de la espada de Bolívar, como es el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela. El primer mandatario nacional acudió al campo de Carabobo para inaugurar un monumento artístico y un museo histórico que a su juicio serán un ícono para conmemorar los 200 años de la batalla que selló la independencia de Venezuela. En el acto estuvieron presentes representantes del tren ministerial, autoridades regionales y oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En las últimas 24 horas, el país reportó 1.334 nuevos casos de COVID-19 y 16 pérdidas lamentables. Así lo dio a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez. A través de su cuenta en Twitter, la alta funcionaria informó que los estados más afectados son Barinas, Aragua, Lara, Caracas, Yaracuy, Nueva Esparta, Anzoátegui, La Guaira, Apure y Miranda. En el caso de los fallecidos, se ubican en los estados Aragua con 4, Sucre y Zulia con 3, Lara y Apure con 2, Miranda y Nueva Esparta con 1. De esta manera, Venezuela acumula un total de 263.372 contagiados y 2.989 decesos desde la llegada de la pandemia. Bien, y el cardenal Baltasar Porras informó este martes que la Iglesia Católica está dispuesta a colaborar sin ningún tipo de protagonismo en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, por lo que aseguró que la mayor preocupación es la salud y vida de todos los venezolanos. Él también, administrador de la Arquidiócesis de Caracas, indicó que para que el proceso de inmunización sea logrado objetivamente se requiere de una planificación y de la participación de todos. Además, hizo énfasis en el rol de la Iglesia en una posible negociación política a la que siempre estará vinculado con ser facilitador y que la exigencia debe ser la voluntad política sobre lo que quiere y a dónde se quiere ir. La pandemia del COVID-19 en el mundo ha infectado a 179.236.256 personas, mientras que 3.884.261 han perdido la vida a causa de esta enfermedad, según los datos reportados por la Universidad Johns Hopkins. Hasta ahora Estados Unidos sigue siendo el país con las cifras más altas de contagios, seguidos de la India, quien encendió las alarmas luego de detectar 40 casos de una nueva variante identificada como Delta Plus, la cual muestra mayor transmisibilidad. Según los expertos, todavía faltan datos para determinar si esta mutación es más peligrosa que las ya existentes, pero hay evidencias de que tiene una mayor capacidad de transmisión. En el caso de Israel, podrían volver a usar las mascarillas en interiores por el rebrote en 2 centros escolares. Y Australia lucha para atajar brotes persistentes de coronavirus sin haber tenido contacto físico con infectados. Ambos países atribuyen a la variante Delta estos rebrotes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Europea y expertos piden cautela ante esta mayor amenaza por ser una variante altamente infecciosa. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este martes que no llegará a su objetivo y que el 70% de los adultos del país hayan recibido al menos una dosis contra la COVID-19 para el 4 de julio, en gran parte por los bajos niveles de vacunación entre los más jóvenes. De acuerdo a los datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, hasta la fecha el 55.9% de la población mayor de 18 años está completamente inmunizada y el 65.4%
70% ha recibido al menos una dosis. Por su parte, el coordinador de la respuesta de la Casa Blanca a la COVID-19, Jeff Zients, aseguró que para lograr el objetivo del 70% de los adultos se requiere unas semanas extras, pues detalló que los jóvenes estadounidenses han mostrado poco interés en ser vacunados, por lo que solicitaron además la colaboración de varios influencers en las redes sociales para motivarlos. Aplicar un esquema de 3 niveles para la inmunización masiva anti-COVID proponen integrantes de la Mesa Técnica para las Vacunas como parte del Plan Nacional de Vacunación. Esto según el infectólogo Julio Castro, pues la iniciativa incluye estadios, estacionamientos y centros comerciales. Los académicos aclaran que no se trata de un plan alternativo, sino un aporte al plan desarrollado por el Ministerio de Salud y fue entregado hace un mes, tanto al ministro Carlos Alvarado como a la UNICEF y la OPS. El objetivo es agilizar el Plan Nacional de Vacunación para poder colocar inyecciones anti-COVID al menos al 70% de la población antes que finalice el año. De ahí que se proponga utilizar desde ambulatorios tipo 2, que permiten vacunar a 2 personas de forma simultánea, como escuelas nacionales e iglesias que permitirían tratar 5 personas al mismo tiempo, y establecer además megacentros en universidades, estadios, estacionamientos y centros comerciales para más de 20 personas simultáneamente. Según sus cálculos, se podrían vacunar más de 380.000 personas por día. Si tú no vas a un esquema combinado que tenga centros de mediano tamaño y centros de gran tamaño, es imposible con centros de pequeño tamaño llegar a la meta de 22 millones de personas vacunadas en 6 meses. Físicamente es imposible, porque tendría que estar vacunando 24 horas al día, lo cual no es lógicamente o no es logísticamente posible. Para los galenos pertenecientes a la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Infectología y distintas sociedades médicas, es indispensable que no exista improvisación, que no se inicie una fase de vacunación sin haber concluido la anterior y se debe ajustar la disponibilidad de vacuna de acuerdo a la población de riesgo. Insisten que el plan de vacunación sea equitativo, rápido y con transparencia. Por ello piden mejorar la información que se le ofrece a la ciudadanía y se publique el plan. Por ejemplo, ¿qué vacunas vas a utilizar? ¿Cómo las vas a distribuir? ¿Cuál va a ser la logística de distribución en el ámbito del componente de la cadena de frío? ¿Cuál es el número real de vacunas que necesitas? ¿Cuáles son las prioridades poblacionales? Y básicamente establecer, como todo plan, cuál es el objetivo final y el tiempo final de vacunación. La propuesta de los médicos de la mesa técnica incluye además establecer un sistema de registro nacional de vacunación combinado, tanto físico como en digital, y se informe cada 2 días del avance de la vacunación masiva. Asimismo, se exhortó a la población a no pagar por vacunas y mantener las medidas de bioseguridad, aunque haya recibido su dosis anti-COVID. Mardoley Prim, Televen. Gracias, Mardoley. Cambiamos de tema y es que en el Zulia los pacientes renales tienen que buscar el agua necesaria para sus sesiones de diálisis debido a que Hidrolago ni autoridad regional alguna les brinda apoyo. La sequía junto a los apagones eléctricos son 2 de los diversos tormentos que se padecen en el Zulia. Llevan meses repitiendo una ecuación simple. Sin agua no hay diálisis y sin diálisis se mueren. Es elemental. Ni así logran la ayuda. Por eso les toca hacerlo de costumbre, resolver para sobrevivir. Nos ha tocado, como el día de hoy, comprar un camión cisterna que nos costó alrededor de $35, porque ellos dicen que no tienen gasoil para poder llegar a un camión cisterna de agua aquí, para podernos dializar. 9 horas a la semana en las máquinas de diálisis es el tiempo recomendado para un enfermo renal. El problema es que se dañan y no se reparan, ya sea por la falta de técnicos o repuestos. A veces, cuando hay suerte, reciben menos de 5 horas de sesiones. Necesitamos que nos den respuesta para nosotros poder sobrevivir. Somos seres humanos y nuestras vidas valen. Tenemos familias que nos aman, que nos quieren, pero pareciera que a las autoridades no les dolieran. Los enfermos renales ya casi ni protestan. Es que cada vez quedan menos de ellos para hacerlo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Pacientes protestaron frente al oncológico Luis Serrazati para exigir la entrega de biopsias para poder cumplir con sus tratamientos. El retraso en algunos casos es de 6 meses. Nuestra compañera Mardoley Prim nos tiene los detalles.
Sí, así es, muchísimas gracias por el contacto. Una movilización que se ha hecho justamente para exigir resultados que se esperan desde principio de año. La situación varía según cada paciente, pero muchos de ellos son del interior del país. Escuchemos parte de la demanda que exigen a las autoridades del oncológico Luis Racetti, ubicado en Cotiza. Somos varios pacientes que hemos sido operados de varias patologías y no nos han entregado el resultado de la biopsia. Y tú sabes muy bien que el resultado de la biopsia depende de la salud de nosotros, porque ese es lo que te va a indicar cuál es el siguiente paso a seguir en el tratamiento. Entonces, si no nos entregan, ya han pasado pacientes que tienen 6 meses, 5 meses, 4 meses operadas y no nos las entregan. Entonces, cada vez que vamos al servicio de patología, lo que nos dicen es que sí, que no hay una persona que transcriba los resultados. Entonces, imagínate, la directora del centro tiene que abocarse a darnos respuesta de eso. Pues. Aquí pues le pedimos encarecidamente a las autoridades de sanidad que se aboquen al problema. Parece mentira que por una transcriptora o un transcriptor nosotros no podemos tener el informe. Hay centenares de pacientes esperando eso desde el mes de diciembre y de verdad es triste. La otra cosa es que no tenemos dónde hacernos la radioterapia, entonces tenemos que ir a los privados. Los privados están oscilando las sesiones de radioterapia, óigase, entre $2.800 y $3.000. No pudimos constatar esta situación con las autoridades del centro asistencial, sin embargo, extraoficialmente pudimos conocer que a partir de esta semana ya llegó un asistente que está iniciando lo que es la impresión de este material y ya justamente el día de hoy se comenzó la entrega de los resultados de la biopsia. Para muchos de los pacientes, este retraso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Con esta información, nosotros regresamos el pase al estudio. Gracias, Mardoley. La Conferencia Episcopal Venezolana, en conmemoración a los 200 años de la Batalla de Carabobo, emitió un comunicado en donde indica que lo más importante es encontrar mecanismos que sirvan para solucionar la crisis social que atraviesa el país. A través de sus redes sociales, el episcopado venezolano llamó a no olvidar que dicha fecha patria muestra la consolidación de la voluntad de hacer de Venezuela una nación libre y soberana. Resaltaron que a partir de ese acontecimiento histórico comenzó una etapa en la historia de la nación en la cual se inició la construcción de la vida republicana que, con sus luces y sombras, desembocó en la experiencia ciudadana de la democracia. La Iglesia, a través del comunicado, indica que el bicentenario de la Batalla de Carabobo debe ser una ocasión para que los venezolanos hagan una seria revisión de vida sobre lo que ha significado esa gesta independentista y acerca de los desafíos de cara al futuro. Desde esta perspectiva, el clero se propone en ofrecer algunas ideas para ayudar a todos sin excepción. Y el canciller de la República, Jorge Arreaza, afirmó que una misión de observación electoral de la Unión Europea en las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre sería bienvenida. Arreaza recordó que Venezuela invitó al bloque europeo a observar las elecciones presidenciales de 2018 a través de la entonces jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, y nuevamente el año pasado a través del actual alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Sin embargo, ambos intentos no se concretaron. El jefe de la diplomacia venezolana explicó que Caracas también ha invitado a Rusia y a Turquía para que observen los comicios pautados para este año. Y el opositor Juan Guaidó aseguró que se encuentra evaluando la posibilidad de realizar una gira internacional para sumar apoyos en la lucha por combatir la crisis que afronta Venezuela. Manifestó considera que actualmente salir del país representa un alto riesgo debido a que las fronteras están cerradas, aunque no descartó un posible viaje si este representara un avance contundente para lograr un cambio político. Por otro lado, Guaidó explicó que el denominado Acuerdo de Salvación Nacional representa a su juicio una posibilidad de solución urgente a la crisis que padece el país. El dirigente opositor insistió en que es indispensable la unión y la presión política. Y la Asamblea Nacional en sesión ordinaria aprobó los primeros 10 artículos del proyecto de ley de ciudades comunales. Sin embargo, la bancada opositora manifestó su rechazo al asegurar que la consulta pública no fue suficientemente amplia e inclusiva. En nombre de la fracción por la democracia,
Fiel a su juramento y a la Constitución, debo manifestar que esta discusión parlamentaria y las consultas que han patrocinado los colegas parlamentarios representantes del Gobierno Nacional sobre las llamadas ciudades comunales constituyeron una oportunidad única, no aprovechada para el ejercicio democrático. La consulta no ha sido suficientemente amplia ni suficientemente inclusiva. No es verdad, colegas parlamentarios, no es verdad que la gran mayoría de los venezolanos estén demandando una transición al socialismo. Las demandas de nuestro pueblo son otras, solo basta consultarle a cualquier ciudadano común. Esta ley tiene como objetivo el desarrollo y fortalecimiento de los derechos ciudadanos con base a las normas establecidas en la Constitución Nacional. Decenas de migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos venezolanos, acuden a la población colombiana de Necoclí, ubicada en el Mar Caribe, como el primer paso de entrada hacia el denominado Tapón de Darién, ruta obligada como camino hacia Estados Unidos. Para conocer de cerca la arriesgada ruta que afrontan estos viajeros, establecemos un contacto con Jair Díaz, de nuestra cadena aliada Voz de América, quien nos brindará un reporte sobre esta situación. Te escuchamos, Jair. Los martes y jueves son los días de mayor flujo de ciudadanos migrantes cubanos, haitianos, africanos y venezolanos que salen desde Necoclí. Toman un bote y en 2 horas llegan hasta aquí, hasta Capurganá, en el departamento de Chocó, en Colombia, para luego adentrarse a la selva del Tapón del Darién. Hablamos con el ciudadano Leonel Torres, quien dejó en La Habana, en Cuba, a toda su familia. Ha sido como el de todo inmigrante, difícil, duro, pero a la vez me he sentido seguro porque cada día me acerco más al destino que quiero llegar. Toda esta trayectoria la he recorrido solo, no he necesitado coyote, no he pagado nada. Solo he ingresado por mis mismos medios, cogiendo buseta. Alrededor de $50 deben pagar estos migrantes para poder llegar aquí a Capurganá en bote. Andrés Felipe Vargas es el gerente de la empresa de transportes marítimas quien se encarga de apoyarlos con esta travesía. De aquí desde el municipio de Necoclí a Capurganá es un trayecto de 1 hora y media en nuestras embarcaciones cómodas, seguras y con todos los cumplimientos y reglamentos de DIMAR. Y en el momento ya de que llegan a Capurganá empiezan una travesía por tierra que puede durar un promedio de 8 días, 5 días hasta el primer pueblo panameño. Y luego de que estos migrantes llegan hasta aquí, hasta Capurganá, deben tomar este puente que ya los lleva a poderse adentrar a la selva más peligrosa que tiene el mundo, el Tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, desde Capurganá, en el departamento del Chocó, en Colombia, para el noticiero Televen. Bueno, momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, lluvias se causaron estragos en el municipio Caroní, esto en Bolívar. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. El 23 de junio en Venezuela se celebra el Día del Abogado. La emblemática fecha se escogió en conmemoración del natalicio de Cristóbal Mendoza, nacido en Trujillo el 23 de junio de 1772, quien fue un gran político y abogado en tal sentido. En ese año el doctor Rafael Caldera, durante su primer periodo presidencial, lo decreta como Día Nacional del Abogado, por petición de la Federación de Colegios de Abogados. La profesión de abogado tiene implícita una gran responsabilidad de velar por los derechos de aquellos a quienes asisten y más aún de ser fieles colaboradores de la justicia. En el estado Bolívar, 5 personas fueron aprehendidas por el tráfico de más de 11 kilos de sustancias psicotrópicas. La detención se llevó a cabo por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la población Caicara del Orinoco, municipio cedeño. Señalaron que los aprehendidos pertenecen a la banda delictiva Los Lewis, la cual opera desde Puerto Carreño, República de Colombia, hasta Santa Elena de Guairén. Estos tenían bajo su posesión un total de 11 kilos 250 gramos de droga presunto crack en 19 envoltorios, los cuales serían trasladados hasta el municipio Angostura del Orinoco. Los detenidos quedaron identificados como Lewis Macapio, Cairuma Mendoza, Cindy Alves, Marcia Alves y José Perdomo, quedando así puestos a la orden de la Fiscalía Quinta en materia de drogas del Ministerio Público.
Desde el estado Bolívar, Mariagnis Armas, Televen. Y 3 sargentos de la Guardia Nacional y un conductor fueron detenidos por efectivos de la policía del municipio Sucre, presuntamente por haber realizado una descarga de disparos al aire en estado de ebriedad. Según fuentes policiales, iban a bordo de una unidad de transporte público con dirección a Petare y cuando transitaban por Palo Verde sacaron un arma de fuego y dispararon en reiteradas oportunidades. Al momento, una comisión de Polisucre dictó voz de alto y se dirigieron a inspeccionar el vehículo, en donde hallaron distintas bebidas alcohólicas y un armamento. Los sargentos identificados como Roger Peña, Manuel Jiménez y Elbert Escalona y el conductor como Anthony Mora serán puestos a disposición del Ministerio Público. Las fuertes lluvias generaron un colapso en diferentes sectores del municipio Caroní en el estado de Bolívar. Habitantes de diferentes zonas de Puerto Ordaz se vieron afectados debido a las fuertes lluvias que se extendieron por varias horas. Las zonas afectadas con mayor intensidad fueron Unare, donde hubo fallas eléctricas, así como también Villa Brasil, Villa Náutica, Los Olivos y Barrio Guayana. Los afectados indicaron que las alcantarillas no dieron abasto y estas se desbordaron generando un colapso. Es por ello que han solicitado la intervención de los entes gubernamentales para que se realicen los mantenimientos necesarios y así evitar que la situación siga empeorando debido a la temporada de las lluvias. Desde el estado Bolívar, Mariagnis Armas, Televen. Gracias, Mariagnis. Y en riesgo se encuentran más de 200 familias en Mallorca de Puerto La Cruz tras fugas en tubería matriz del acueducto regional. La tubería de 60 pulgadas, que ha presentado averías y causó un accidente en 2017, nuevamente pondría en riesgo a quienes habitan en sus alrededores. Efectivamente hay una serie de fisuras que preocupan, que además generan una pérdida de agua importante. No es nuevo, en el año 2017, diciembre de 2017, se generó un lamentable incidente justo en el lugar donde estamos parados, porque esta tubería, una parte de ella se dio, nuestra voluntad de acompañar, pero fundamentalmente estaremos trabajando con la Hidrológica del Caribe para prevenir que se presente una situación como la que recientemente vivió la comunidad de Los Jardines. Esta semana la alcaldía intervendrá a la zona para evitar el colapso de la tubería, que de romperse no solo afectaría a los vecinos, sino que causaría una nueva interrupción en el norte de la entidad, afectando a casi 1 millón de habitantes. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Más de 700 trabajadores de Hidrocaribe en el estado Sucre se encuentran a la espera de la discusión de su contratación colectiva. A esta hora nuestro compañero Javier Ramos se encuentra en una concentración de trabajadores desde la ciudad de Cumaná. Javier. Así es, nos encontramos desde la ciudad de Cumaná, gracias por este contacto, donde los trabajadores de la Hidrológica del Caribe van a dar detalles sobre lo que será la discusión de su contratación colectiva o adecuación de sueldos, la cual ya se está en camino de que se realice. El señor Luis Felipe Blanco, quien es el secretario de reclamos de este sindicato de trabajadores, nos va a ampliar esta información. Sí, efectivamente, ya en el Ministerio del Trabajo está la autorización por parte del mismo ministro para que armemos la mesa de negociación. Ahorita nos encontramos realizando asamblea varios días, producto del decreto de pandemia, entonces tenemos que ir haciendo asamblea por grupo de trabajadores para recoger la firma y autorizar a la federación a que ejecute el mandato de discusión o una contratación colectiva o la adecuación de 16 cláusulas de socioeconómica para mejorar nuestra situación laboral y nuestra calidad de vida. ¿Qué están solicitando ustedes para la adecuación de sus sueldos? Bueno, estamos tratando de ampliar más el tabulador, mejorar el HCM, el bono proteico, estamos solicitando un bono para los jubilados. Estamos solicitando que se mejore, pues, se amplíe más lo que es la parte económica de toda la contratación colectiva. Bueno, y es también de resaltar que ellos, luego de conocer lo que fue la discusión o aprobación de la contratación colectiva del Sindicato de la Salud, están solicitando sus sueldos sean adecuados de esta manera. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Gracias, Javier. Y comerciantes de la avenida Carabobo de Barquisimeto protestaron por el colapso de cloacas desde hace más de 4 años.
Esto es inaguantable, tanto como comerciantes como personas de la comunidad que vivimos en ella. Ya de verdad es imposible vivir aquí. Y estamos pidiendo, pues vamos a hacer el cierre todos los días hasta que nos vengan a arreglar este problema. Los comerciantes de la zona manifestaron además que producto del desborde de cloacas en las calles, esta situación les ha traído como consecuencia pérdidas porque la clientela poco a poco se les ha ido. Como comerciante nos afecta bastante porque todo el día con ese mal olor es día y noche, pues. Entonces no tenemos cómo controlarlo, pues. Entonces tratamos de lavar, echar, ¿qué te digo yo? Desinfectante, todo, pero naguará, esa es otra cosa. Las moscas que llama es algo insólito. Bueno, sí, las ventas han bajado también en el sector debido a que la contaminación es tanta que la gente prefiere irse a otros negocios. Nos hemos visto afectados y sentimos que nos han tomado el pelo, nos sentimos que estamos burlados porque Hidrolara nos dice todos los jueves, venimos el jueves y no hacen nada. Se pudo conocer que una comisión de la hidrológica atendió la solicitud de los comerciantes de esta importante avenida ubicada en Barquisimeto, en el estado Lara. Ramón Vélez, Televen. Escultores, empresarios y Fuerza Armada Nacional promueven la creación del primer museo submarino para el estado Nueva Esparta. Son 18 artistas plásticos que desde ya trabajan en la creación de 20 piezas que serán sumergidas para su exhibición en el fondo del mar y que se convertirán en un arrecife artificial. Vamos a empezar aquí con Pampatar. ¿Por qué? Porque queremos realzar la parte turística de lo que es el castillo y lo que es el farallón. Tenemos aquí nada más en Pampatar 3 puntos de anclaje para hacer 3 museos submarinos, cada uno con temáticas distintas. La primera temática que estamos tratando de hacer en la playa y la que vamos a tratar de hacer debajo del mar es enaltecer el valor de la mujer venezolana, de la mujer neoespartana, del pescador. Yo voy con esta pieza que se llama El Pescador. Es una pieza que esta es la maqueta que se va a hacer de un tamaño de 2 metros de alto. Va a tener un modelado directo en marmolina y conchas de nácar para que pueda tener cuando se profundice pueda pegarse el coral en ella. Los entes involucrados califican la obra como un atractivo turístico que generará ingresos económicos para la isla, por lo que la SODINE inició un plan de saneamiento en las 77 playas de Nueva Esparta, en las que también serán exhibidas esculturas como punto de atracción para ser visitadas por los turistas. Los impulsadores de este proyecto turístico estiman que dentro de 2 meses sean sumergidas las primeras obras de las 20 que conforman la primera etapa de lo que será el Museo Submarino. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Gracias, Lisbeth. Y en Anzoátegui serán instaladas brigadas especialistas o especializadas en algunos delitos como los robos en carreteras para desarticular grupos de la delincuencia organizada dedicados a atacar a quienes se transitan por las vías nacionales. En Anzoátegui serán instaladas brigadas especializadas en algunos delitos como los robos en carretera para desarticular grupos de la delincuencia organizada dedicados a atacar a quienes transitan por las vías nacionales. Es un esfuerzo sistemático por desplegar en mayor medida a los organismos de seguridad en pro del resguardo de la población. De esta manera nosotros nos comprometemos a seguir avanzando en otras necesidades que tiene este cuerpo policial y los distintos cuerpos policiales que hacen vida en el estado Anzoátegui. Además, a través del servicio 911 se estarán trazando estrategias para hacerle seguimiento a los casos y dar mayor efectividad a las actuaciones policiales. En BEN 911 para articular también con todos los organismos de seguridad del Estado, de forma tal que podamos darle la respuesta necesaria a todo el pueblo anzoáteguense. Autoridades aseguran que la entidad se ubica en el segundo lugar de las más seguras del país, tras la reducción hasta en 100% en la incidencia de algunos delitos, como el secuestro. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional, así que no se vayan.
Comenzamos el recorrido internacional en Perú, donde se originó un temblor en horas de la noche de este martes. El sismo no dejó víctimas, pero sí causó daños materiales en diversas estructuras. Así lo anunció el Instituto Geofísico de la entidad. El movimiento telúrico afectó al centro del país y parte de la capital, Lima. La localidad más cercana al epicentro fue impactada con una intensidad de 6 grados en la escala de Mercalli. En Rusia, una nave militar advirtió con detonaciones sobre la presunta entrada ilegal de una embarcación británica dentro del Mar Negro frente a la costa de Crimea, aguas que en la actualidad están en discusión entre este país y Ucrania. Sin embargo, ante la señal de alarma, el barco HMS Defender dio la vuelta tras el incidente, cambiando su rumbo hacia las costas de Turquía y Georgia. Esto ha generado tensión entre Rusia y el Reino Unido. En Brasil, indígenas y efectivos policiales se enfrentaron en las afueras del Congreso en Brasilia, acto que dejó varios heridos. Según el departamento de prensa de la Cámara de Diputados, unos 500 manifestantes intentaron invadir un acceso al Congreso, a lo que a las fuerzas de seguridad respondieron con bombas de estruendo y gases lacrimógenas. Por su parte, los miembros de las organizaciones indígenas sostienen que se trataba de una protesta pacífica contra un proyecto de ley que perjudica sus derechos y que fueron atacados por los efectivos policiales de forma brutal. Y en Perú, nuevamente, militares retirados se manifestaron en contra de un supuesto fraude en el balotaje presidencial realizado el pasado 6 de junio. Las denuncias realizadas por la candidata derechista Keiko Fujimori continúan causando revuelos en el país. Sin embargo, el gobierno interino centrista y observadores de la OEA aseguraron que las elecciones han sido limpias. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció el deterioro de la situación en Nicaragua. Su juicio imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre. Bachelet destacó desde hace 3 años que el Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta al país, pero esta no solo representa para ser superada, sino que también se ha agudizado de manera alarmante. Y nos trasladamos a Canadá, donde la policía de Toronto desarticuló este martes una organización criminal que transportaba desde hace 6 meses desde México a Canadá más de 1 tonelada de narcóticos, convirtiéndose esta aprehensión en una de las más importantes de la ciudad. El jefe de la policía de Toronto, James Remer, indicó que los compartimientos donde trasladaban cocaína, marihuana y otros estupefacientes eran tan sofisticados que no podían ser detectados con los aparatos de rayos X instalados en los puntos fronterizos de Canadá con Estados Unidos para identificar el transporte ilegal de mercancías o personas. Momento de hacer una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Ya venimos. José Gregorio Parra Arellano, quien padece de esquizofrenia, se encuentra desaparecido y fue visto por última vez el pasado 6 de junio por Bellomonte. Vestía un mono azul y franela gris. Quien conozca de su paradero, por favor comunicarse por los teléfonos 0412-311-3995 o 0424-177-9690. Gracias por su atención. La selección venezolana de béisbol cayó ante la novena dominicana con pizarra de 10 carreras a 7. Esto en el inicio del preolímpico final del béisbol 2021 que se disputa en el estadio Hermanos Cerdán de Puebla, México. Y Croacia selló su pase a los octavos de final de la Eurocopa al superar a Escocia 3-1. En el otro encuentro de la jornada, Inglaterra cumplió con lo mínimo para vencer 1-0 a República Checa gracias a un gol de Raheem Sterling en el minuto 12.
En el municipio Pedro Zaraza, el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, supervisó la culminación de los trabajos de embellecimiento de la avenida Simón Bolívar e inauguró la primera etapa de la sede de Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Moisés Moleiro. En esta avenida que da la entrada a la población de Zaraza, se instaló el sistema eléctrico, se colocaron luminarias, se mejoraron las áreas verdes y se realizó demarcación vial. Hemos venido a entregar la rehabilitación de la avenida Simón Bolívar dentro de la estrategia del Plan Soy Guárico para devolver el derecho de la ciudad a todo nuestro pueblo. Esto está enmarcado en todos los 15 municipios que hemos venido haciendo esta rehabilitación. Y además, hoy vamos a develar en nombre de todo nuestro pueblo el monumento Bicentenario 200. En esta localidad, Vázquez también inauguró la primera etapa de la sede de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil y anunció la aprobación de los recursos financieros para la ejecución de la segunda etapa. Además, realizó dotación de equipos para el sistema de climatización. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Miembros de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados exigieron este martes salarios dignos y acceso a las vacunas. Por su parte, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, catalogó como relajo sanitario las jornadas de vacunación y afirmó que estos espacios pueden ser un foco de contagio de la enfermedad. De la consulta que nosotros hicimos con todos los sectores y donde hemos podido ir a ver cómo es el proceso de vacunación, sacamos una sola conclusión. Hay un relajo sanitario con la vacuna, un relajo sanitario. No hay planificación de vacunar. Y parece que ya no hay vacuna o vienen dentro de 90 días. Eso no es ningún plan. Eso es ensayo, error, y la población está cansada ya. Los centros de vacunación son unos centros de contagio. Vayan a San Martín y vean cómo está la puerta así, de la gente buscando vacunarse. La COVID-19 ha distorsionado el mercado asegurador mundial, así lo manifestó Jaime Ilurralde, representante del área de aseguradoras en el país, quien además señaló que en el caso venezolano este sector ha gastado unos 90 millones de dólares desde el inicio de la pandemia. El COVID vino a cambiar drásticamente las cifras del mercado. Se habla de cifras conservadoras. Nada más durante el año 2020 las pérdidas alcanzaron alrededor de más de 60 millones de dólares para el primer trimestre. Solo en el primer trimestre del año 2021, para que tengan una idea, las pérdidas se estiman en más de 30 millones de dólares. Es decir, entre el año 2020 y el año 2021 estamos hablando de más de 90 millones de dólares del impacto en la siniestralidad. En el estado Lara, autoridades regionales buscan mejorar la distribución del gas en sectores en donde no se contaba con el servicio desde hace meses. Nos encontramos nuevamente, Plan Cayapa de Gas. Hoy aquí nos encontramos con su líder, la lideresa Marjorie Torrealba, quien está verificando con Contraloría Social la distribución del gas. Más de 12.000 familias van a ser atendidas. El mandatario regional señaló que en el último despliegue de este plan atendieron a habitantes de la parroquia Santa Rosa, situada en el este de la ciudad de Barquisimeto. Desde el estado Lara, a Ramón Vélez, Televen. Bueno, una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Regresa lo mejor del entretenimiento y la farándula del actual. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual. Les saluda Cinzia Francisquelo y desde ya estamos listos para contarles qué ha sido noticia en materia de entretenimiento nacional e internacional. Pero antes, les dejo nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. Estamos en Instagram como @loactualpiso.tv, en Twitter somos @loactual y @CinciaFD en todas mis redes sociales. Dicho esto, estamos listos para presentarles el siguiente material informativo. Adelante. Damos inicio a las informaciones contándoles que Steven Spielberg firmó un acuerdo con Netflix para producir varias películas al año. El contrato supone un impulso importante para el gigante televisivo, pero se desarrollará de manera paralela al acuerdo que el cineasta tiene suscrito con los estudios Universal para rodar y estrenar proyectos de gran presupuesto en cines.
Tras el éxito de audiencia y crítica logrado por cintas como Marriage Story, The Irishman y Ma Rainey's Black Bottom, la plataforma está impulsando la producción de largometrajes con la promesa de estrenar una cinta a la semana. El acuerdo fue anunciado por la compañía de Amblin Partners, perteneciente al realizador. Cambiamos de tema para comentarles que Will Smith publicará su primer libro de memorias en noviembre. El actor estadounidense estrenará su primer material editorial el próximo 9 de noviembre con el título de Will Smith. Ha colaborado con el escritor Mark Manson para redactar su biografía, que ha llevado 2 años de trabajo, según confirmó él mismo en una publicación de Instagram. Las memorias repasarán la vida del intérprete, que se crió en los suburbios de Filadelfia. Alcanzó la fama con la serie The Fresh Prince of Bel-Air y posteriormente desarrolló una prolífica carrera en Hollywood con títulos como Bad Boys y Men in Black. Bien amigos, y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por las noticias del entretenimiento acá en Lo Actual. A todos, gracias por acompañarnos, pasen un lindo día y será hasta la próxima. Gracias, Chinsia, y ustedes también por estar siempre en sintonía de Noticiero TLV. Hasta luego.